Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarlos en esta, pues, nueva sesión de nuestras conversaciones ya, la doceava, sobre bueno, vamos a hablar otra vez de la Plaza Mayor de la Ciudad de México y no se me olvida que la semana pasada habíamos quedado de que ahora empezaríamos con el Virrey Revillagigedo. El asunto es que se me había pasado un tema muy importante, sobre todo muy divertido, que se dio un poquito antes de que llegara Revillagigedo. Y para eso tendríamos que platicar que todo esto se da en 1713. Ya habíamos dicho que el Parián se inaugura en 1703, el Parián, aquel mercado famoso, grandioso, que se inaugura en el ángulo sur-poniente del Zócalo, bueno, de la Plaza Mayor de la Ciudad de México, y entonces, pues, alrededor del Parián, ya habíamos visto algunas imágenes, se fueron instalando otra vez muchos puestos, de tal forma que la Plaza Mayor toda era un mercado. Sin embargo, esos puestos semifijos, diríamos hoy, se levantaban cada vez que había un festejo, que eran muchos y muy variados. Sin embargo, hay uno que por su particularidad no quiero dejar de mencionar, que se dio en 1713, cuando gobernaba el virrey Duque de Linares. En eso, para festejar que al rey de España le acababa de nacer el segundo de sus hijos, el infante don Felipe Pedro, entonces se planeó hacer lo que se conoció como un verdadero monumento a la gula. Desafortunadamente no he encontrado ningún documento, documento sí, pero ninguna imagen que nos haga siquiera más o menos conocer cómo debió de haber sido esta gran pirámide de comida, una gran pirámide, de acuerdo a un artículo que leí hace años y que no encontré ahorita, de mi queridísimo y siempre bien recordado Guillermo Tovar de Teresa, en donde platicaba de cómo se dio esta fiesta, esta gran fiesta, y lo enmarcaba perfectamente dentro del barroco novohispano, ¿no? Era todo. Acuérdense que el barroco es esto de no dejar ningún espacio libre, de llenar todos los espacios. También la gente que es de hablar muy barroco es esta que no deja una sola palabra de otra gente, sino que él quiere llenar todos esos espacios de la palabra. Igualmente sucede con la arquitectura y con toda una forma de vida. Entonces, esta pirámide que se le va a llamar la pirámide de la gastronomía o la pirámide de la gula, el monumento a la gula, todo esto se instala precisamente dentro de este movimiento barroco en plena Plaza Mayor de la Ciudad de México. Es muy interesante porque se hizo de todo tipo de alimentos. Entonces, y que además costó una fortuna, 4,300 pesos de entonces, según dice don Guillermo Méndez Plancarte. ¿Cómo se llamaba? Espérenme. Sí, el maestro Méndez Plancarte, ahorita me acuerdo su nombre. Y él era el que contaba, en buena medida, de cómo eran Gabriel Méndez Plancarte. Él era el que contaba cómo había sido esta. Él dice aquí que con la pirámide gastronómica, el virrey quiso significar lo providente de las ubres naturales de nuestro país. Los comisarios de aquellos tiempos reconocen que en gran parte del aparato se formó con productos salidos del Valle de Toluca y que la pirámide con cosas comestibles, como ya les dije, costó 4,063 pesos de los de entonces. Entonces, esto es muy interesante porque supongo que fue un monumento hecho de madera y se llenó de comida, pero fue algo verdaderamente sorprendente, que además se hicieron algunos versos, todos ellos muy simpáticos, como que burlándose. Yo los tenía por aquí, déjenme ver, sí, aquí está una parte y por acá tengo la otra, y dice así, es un registro que se puso en tinta. Dice que el monje agustino Fray José Gil Ramírez registró en tinta y papel unas octavas dedicadas a aquel opíparo paraíso de la gula, cuya descripción cantó, no sin sal, un curioso
y pone acento en los chorizos de Toluca. Y más o menos, no está completo, pero se los leo. Dice, sobre fornido y circular cimiento, hermoso objeto de atención ayuna, se levantaba congojado el viento, fábrica primorosa y oportuna. Su vuelo mantecoso, si opulento, el sol a peligro fue riesgo a la luna, pues temieron manchar en su cabeza aquel sus rayos y esta su pureza. Cuanto ganado a espaldas de la nuca, cuchillo sufre que su aliento beba, plato aquí fue de popular boruca, si desquite a la mano que lo ceba. Desierto Metepec, yermo Toluca, moderna Extremadura, Nueva España, lloraron imitando ondas al Nilo, las sartas de chorizos, uno a hilo. Salchichas y morcones, nada en vano, séquito eran del lomo y el tocino. Fe de bautismo a todo fiel cristiano, yasco de lagareno y palestino. Plato de la laguna cortesano, paloma del tejado también vino, con pan, con oloroso queso, de escolástica hambre y carne y hueso. Hizo la seña, la invasión precisa, es algo muy interesante. Se montó todo aquel aparato gigantesco y de repente a una llamada de atención como haya sido, toda la gente se volcó a comer. Entonces, esto fue una locura. Y entonces dice, hizo la seña a la invasión precisa de que hacer detalle algo más breve, igualara el sepulcro de Artemisa, el que acreciente el número de 9, y encrespando narices a la risa, turba embistió la codiciosa plebe. Muchos van, pocos no se precipitan. Suben unos, caen otros, todos gritan. Excedióse esta vez la misma prisa, cual mosca, cual moscón, cual ya mosquito, y en un instante imperceptible al juicio, ni la ruina quedó del edificio. O sea, esto me parece fantástico, que estas cosas comestibles, como las señalan en las crónicas, hayan dado pie a esta gran pirámide de productos comestibles todos, que podían, bueno, que hicieron la gala, la gula, y también el paraíso de la gula, pero hicieron la diversión de la gente en un día en donde todo mundo al mismo tiempo se fue a comer lo que estaba allí en esta pirámide. Entonces, resulta sumamente interesante pensar cómo se daban estas fiestas, y por eso me detuve a hablar un poquito de esto sin haber encontrado, insisto, ni sé que exista, yo lo digo, no sé si exista, yo no conozco ninguna imagen, es una lástima, ojalá y en el archivo, buscando ahora que podamos volver a entrar, a buscar documentos, a escanear todo lo que nos falta, podamos encontrar, a lo mejor si hay algo en el archivo y no hemos encontrado alguna imagen de cómo era esta pirámide, pero no las podemos imaginar, pues, o sea, de madera y forrada, ya hablaban de quesos, pero había otra cosa muy interesante, déjenme ver si lo encuentro aquí, porque también hablan de cómo había productos pues mexicanos, claro, por supuesto, y dice, en un monte formado de petate, Itacate ocultó diestro el cuidado, no mezclapique entre hojas de zacate, ni tierno guajolote bien asado, sí, de los granos que molió el metate, el tamal y el tlacoyo regalado, que franquearon caciques liberales a la chusma de hambrientos macehuales. Acuérdense que los macehuales eran pues los trabajadores, los cargadores, todos ellos. Entonces, pues también se encontraron con que había guajolotes, por ejemplo, ¿no? Y productos del maíz molidos en el metate. Entonces, realmente era algo tan fastuoso que me cuesta trabajo imaginármela, pero debe de haber sido algo muy, muy grande, lleno de comida, y la gente a un grito entra a comer. Me imagino como cuando se rompe una piñata, ¿no? Que todo el mundo se avienta a recoger la fruta y aplastan al de abajo. Una cosa así debe de haber sido para poder ir a comer todo aquello que estaba en aquel 1713 en la Plaza Mayor de la Ciudad de México para festejar el nacimiento de uno de los hijos del rey de España. Eso es lo que hay que tomar muy en cuenta, ¿eh? Hoy pensamos, y gracias a los mensajes instantáneos del WhatsApp, a los correos que se mandan por mail, de todo tipo de
de mensajes que nos llegan, las llamadas de celular, también puede estar hablando al otro mundo, al otro lado del mundo, perdón, en un segundo. En aquel tiempo no, se tardaban en llegar las noticias pues más de un mes, no obstante lo cual se celebraban, o sea, si llegaba el pliego con las noticias y entre esas noticias se avisaba que había nacido el hijo del rey, pues no quedaba más que hacer los festejos correspondientes y se hacían grandes, grandes fiestas. En otras ocasiones, pues claro que se montaba teatro y se hacían muchísimas cosas, porque hay que tomar en cuenta, como ya les decía yo la vez pasada, que la Plaza Mayor era el centro de la vida misma. O sea, ahí estaba instalado todo. El poder religioso, por supuesto, se estaba construyendo la catedral. Acuérdense que la catedral primitiva estaba sobre lo que hoy sería el atrio y con la portada hacia el oriente. Y ya después se empieza a construir la nueva catedral, que es la que conocemos, y cuya portada ve al sur. Pero entonces estaba el poder religioso, el poder político, primero en lo que fueron las casas de Hernán Cortés, y que hoy es la sede del Monte de Piedad, después en el palacio, que era la casa de Martín Cortés, pero que la corona se lo compra a Martín Cortés y establece allí el gobierno. Y después el poder local, que es el ayuntamiento, en donde todavía hasta el día de hoy despacha la jefa de gobierno, y el poder económico, antes incluso del Parián, pues en todos los portales que hoy seguimos teniendo enfrente del palacio, y después pues el Parián y todos los puestos alrededor. El verdadero poder económico lo tenían los comerciantes del Parián, eso sin duda. Y habíamos platicado que el Parián podría ser como una especie de World Trade Center de la actualidad, porque ahí se traían productos de todo el mundo, o sea, de todos los lugares conocidos y sobre todo de los que pues tenía España conquistados, ejemplo las Filipinas. Acuérdense otra cosa muy importante, la conquista de las Filipinas es desde la Nueva España, o sea, es una conquista novohispana. Es una conquista española, claro, porque pues México era una colonia española, pero surgen desde aquí las expediciones para ir a conquistar las Filipinas. Entonces, todo esto era pues un universo gigantesco, de tal suerte que en el Parián teníamos concentrados todos esos productos. Entonces, pues sí, teníamos los tres poderes, los cuatro, el religioso, el político, el local sería el cuarto, pero también político, y el económico. Entonces, cuando había fiesta, pues claro que tenía que ser en el Zócalo, ¿dónde más? O sea, tenía que ser aquí. Hoy nos llama mucho la atención que de repente el Zócalo está lleno de cosas y de ventas y de ferias y de tal, pero ese es el Zócalo, esa es la vida. Entonces, llamada Plaza Mayor, ya la historia del Zócalo, de por qué se llama Zócalo, lo platicaremos más adelante. Pero esto es lo interesante, cómo se daban estas fiestas, igual que si se moría el rey eran las fiestas funerarias, digamos, no, a lo mejor no podemos decir fiestas, pero las celebraciones fúnebres de días enteros, celebrando, recordando la memoria del rey de España que había muerto y tal. Entonces, aquí, y bueno, y por supuesto las fiestas religiosas ocupaban gran parte del calendario de esta ciudad. Yo no me explico, bueno, de esta ciudad y de otras muchas, también en las ciudades de provincia, e incluso en las pequeñas también se hacían fiestas dedicadas a los santos. Había muchísimas procesiones, el famoso Paseo del Pendón, había muchas, el Corpus Christi era una de las fiestas más sonadas, por supuesto había procesiones en Semana Santa, pero había muchas más fiestas de las que nos podemos imaginar. Nosotros ya en estas generaciones, desde 1859, 60, que se empiezan a poner en práctica las leyes de reforma, gracias a Benito Juárez, que se separa la Iglesia del Estado y se prohíben las fiestas religiosas en la calle. Pero antes eran, repito, cotidianas, o sea, de verdad, no había un mes en que no hubiera una gran fiesta religiosa dedicada a algún santo patrono, y la iglesia, el templo que veneraba a ese santo, pues hacían peregrinación, bueno, no tanto peregrinación, hacían procesiones llevando la imagen del santo, otra serie de imágenes que lo acompañaban,
ese tema de las procesiones es de especialistas, pero es muy interesante, muy grande, y la religiosidad de los habitantes de Nueva España también enorme. Entonces, dejamos 1713 con su paraíso de la gula y vamos a pasar a la llegada del virrey Revillagigedo, que sin duda fue uno del, pues yo diría que el mejor gobernante de la Nueva España. Él va a llegar en 1789, o sea, ya estaba acabando, ellos no lo sabían, pero ya estaba acabando la época colonial. Nosotros, el grito de independencia lo va a dar Miguel Hidalgo en 1810 y la consumación hasta 1821, pero en realidad fue un periodo pues largo de lucha contra el gobierno establecido. Entonces, en 1789, cuando llega el virrey, pues podemos decir que estábamos en las postrimerías de la colonia y hasta ese momento había muchísimas cosas que no se habían hecho en aras del bien público y del espacio público. Es decir, no nos podemos hoy imaginar cómo era la ciudad antes de Revillagigedo, el segundo conde de Revillagigedo. El primero pues había sido su papá. Entonces, no fue inmediato, después de él hubo otro y posteriormente llegó el hijo. Pero esto es muy interesante, pensar en todo lo que hizo. Hablando así rápidamente, podemos decir que entre todas las obras que hizo, repito, hay cosas que uno piensa de verdad, no estaban empedradas las calles, no había prácticamente un alumbrado público en orden, pues no había. Entonces podemos decir así, grosso modo, regularizó el alumbrado público, empedró las calles, cegó muchas de las acequias que ya solo traían basura y agua sucia, atendió a la nomenclatura de las calles, que eso también es muy importante, no tenía nombre. Por eso es que, pues yo no me explico, sino que como, bueno, la gente llegaba a las calles o podían entregar paquetes y cartas porque las calles tenían el nombre de algún lugar, una casa específica, el nombre de algún personaje preponderante, el nombre de algún suceso, entonces, o el nombre de alguna leyenda. Y tenemos la calle de la mujer ahorcada, o la calle del indio triste, o la calle, el callejón del cuervo, y también tenemos la calle de Chavarría, que es aquel que ya les he platicado, aquel señor Juan de Chavarría, que logró salvar la custodia del templo de San Agustín durante un incendio, y teníamos, por supuesto, las iglesias daban nombre a las calles, entonces primera, segunda y tercera de San Francisco, que hoy es Madero, y que después se convertía en la calle de Plateros, porque ahí estaban los que trabajaban la plata, ¿no? Entonces, dependiendo de los oficios, de los templos, de las leyendas, de todo lo dije hace rato, la mujer ahorcada, y es la mujer errada. Ese es otro nombre de una calle ya por el rumbo del Carmen. Entonces, hay muy pocas calles que conservan ahora su nombre colonial. Una de ellas, ahorita que mencioné el Carmen, sí es ha sobrevivido ese nombre de Carmen, o las calles de San Ildefonso han mantenido ese nombre por el Colegio Jesuita de San Ildefonso, pero realmente son pocas. La mayor parte de las calles, sobre todo de lo que hoy conocemos como centro histórico, pues llevan nombres de repúblicas latinoamericanas. Entonces, por eso hoy tenemos República del Salvador y República de Uruguay, y una serie de nombres de calles de esa época, además de las fechas destacadas como 5 de febrero, 16 de septiembre, 5 de mayo. Y bueno, repito, muy pocas, o personajes como Madero, Venustiano Carranza, y muy pocas que han conservado el nombre que tuvieron en la colonia. Pero bueno, atendió a la nomenclatura, se le puso nombre a las calles, arregló las cajas de agua. ¿Qué eran las cajas de agua? Los lugares a donde llegaba el agua de los acueductos. Descansaban en una plaza, como conocemos la del Salto del Agua. Entonces, ahí llegaba el agua y ahí sacaban el agua los aguadores, que eran quienes repartían en las casas que no tenían lo que se llamaba una merced de agua, que era la conducción hasta tu casa con una tubería de plomo que llegaba hasta la casa de cada quien y llegaba hasta una fuente. De cualquier manera era agua corriente
por algún lado podríamos decir que estaba bien, pero por otro lado no, porque llegaba muy contaminada, y cuando había epidemias, que ya estamos conociendo nosotros lo que son los efectos de la epidemia, pues muchas veces se transmitían por esa misma agua. Arregló también los acueductos y las fuentes, organizó, fíjense qué importante, cuerpos de policía y vigilancia, cuidó la limpieza de las calles, creó el primer plano regulador que hizo Ignacio Castera, y que ya alguna vez lo vimos, que tenía 4 plazas en las 4 esquinas de la ciudad entonces, que hoy pues no es mucho más, o pues prácticamente es lo mismo que hoy conocemos como centro histórico, pero ese plano tenía la intención de regular el crecimiento, que no creciera desordenadamente, cosa que pues ya sabemos no sucedió. Dignificó la Plaza Mayor y continuó las obras del desagüe. Entonces, es muy interesante. Porque el desagüe, pues es otro tema que ojalá yo tuviera bueno, la tengo, pero no la tengo procesada, toda la información sobre las obras del desagüe del Valle de México, que fueron, bueno, toda la colonia estuvieron trabajando en el desagüe, cosa que no se concretó nunca, sino hasta, fíjense, hasta Porfirio Díaz. O sea, no hubo obra de desagüe que funcionara sino hasta el tiempo de Porfirio Díaz. Antes de eso, todas las obras que se hicieron paliaban en un momento, en parte, los problemas de las inundaciones, pero realmente resolverlas, Porfirio Díaz. Después del drenaje porfiriano, que fue un alarde de ingeniería que consistió en traer el agua de Xochimilco, agua limpia, potable, que podías beber y no te enfermabas, y por otro lado sacar el agua sucia, los desechos, hacia Zumpango, digamos por allí, el famoso Tajo de Nochistongo y por ese rumbo. Entonces, era sacar el agua para allá y traerla limpia. Ese proyecto, que estuvo a cargo del Consejo de Sanidad de la Ciudad de México, fue tan importante que logró combatir enfermedades, número 1, combatir epidemias, y número 2, limpiar la ciudad y hacer de esta ciudad una cosa más ordenada. Mucha gente ha visto fotos, y yo también, de que en 1953 se inundó el centro, pero realmente no hubo otras inundaciones de esa magnitud en todo el siglo XX, gracias al drenaje porfiriano. Entonces, pero toda la colonia se estuvo trabajando en intentos de drenaje que impidieran que la ciudad se inundara. Ya les había yo comentado también la vez pasada cómo en 1629 la ciudad se inundó, llovió 5 días seguidos y empezó en septiembre en la fiesta de San Andrés, si no me equivoco, y fue tan fuerte, 5 días seguidos lloviendo, bueno, pues es que tampoco eso era usual, y se inundó 5 años, la ciudad estuvo inundada. Se tardó muchísimo en bajar el agua porque las obras que ya se estaban haciendo no fueron suficientes, taparon inclusive una de las salidas para evitar que se reventara, pues no se reventó, pero la ciudad se inundó, y eso ya lo habíamos platicado. Entonces, todo el tiempo se estuvo trabajando en el desagüe, siguieron trabajando en esos proyectos de desagüe, no tuvieron el resultado esperado, repito, sino hasta el gobierno de Porfirio Díaz, o sea, prácticamente 100 años después. Entonces, con todo este trabajo, Revillagigedo va a ser realmente un virrey sobresaliente. Lo que él hizo por la ciudad difícilmente se repitió. Bueno, antes no había sucedido, pues bueno, imagínense que hasta en ese momento empedró calles y colocó embaquetados de losa y adoquín, y lo de la nomenclatura y lo de dragar acequias. O sea, hizo muchísimas cosas, pero entre ellas, la que a mí más me sorprende es que haya, como era un virrey ya ilustrado, podemos decir así, un virrey que comenzó a reconocer la historia antigua de México como algo fundamental para estudiarse. Eran hombres ilustrados. Acuérdense que y coincide con el reinado de Carlos III en España, que también es un virrey ilustrado, que es el que crea, por ejemplo, las academias reales, como la de Bellas Artes o el Jardín Botánico, la Academia de Cirugía. Una serie
instituciones importantísimas, pero además pues Carlos III también va a permitir el comercio entre colonias y va a ser un virrey novedoso. ¿Y a qué obedecían también? Pues a los cambios que se estaban dando en Europa con motivo del liberalismo inglés y de la Revolución Francesa. Entonces, Revillagigedo es un hombre ilustrado, un hombre de su tiempo, un hombre con ideas modernas. Y si bien en Europa ya había comenzado lo que podemos entender hoy como el estudio de la arqueología, gracias a que, como Carlos III era un virrey, el rey de España, que todavía tenía dominios muy amplios, él gobernaba las islas de una parte de Italia, del sur de Italia, y allí estaba la ciudad de Pompeya. Y en Pompeya se encuentra, tratando de abrir un pozo, se encuentran los restos de la ciudad sepultada por el Vesubio desde el año 79 después de Cristo. Y la ciudad había quedado sepultada por completo en la lava del volcán Vesubio. Y el rey de España, en vez de decir, piensa que hacer eso, tápelo, él ordena su estudio y su excavación. Entonces podemos decir que ahí está empezando un interés por lo que hoy conocemos como arqueología. Pero aquí en México, el virrey Revillagigedo también va a comenzar a interesarse por el estudio de las culturas, porque coincide también con que poquito antes habían salido los jesuitas expulsados, de lo cual ya hablamos alguna vez, de los dominios españoles, pero habían comenzado ya a estudiar las culturas antiguas, culturas del México antiguo, es decir, los mexicas y tal, sobre todo aquí en la Ciudad de México, pero también coincide con otros sabios novohispanos fantásticos, como José Antonio de Alzate, que lo estudió tanto mi queridísimo y siempre recordado maestro Roberto Moreno de los Arcos. Él estudió mucho a todos los ilustrados novohispanos. También está, ahorita me acuerdo del nombre, Ignacio Bartolache, creador del Mercurio Volante, un periódico médico, en donde también empezó a reconocer las cualidades de la medicina prehispánica. Bartolache estudió las ruinas de Xochicalco y estudió las cualidades de muchos de los productos que trabajaban los indígenas y que venían de tradición prehispánica. Entonces, bueno, ya tenemos incluso desde el siglo XVII los intereses de Carlos de Sigüenza y Góngora, que en uno de los arcos triunfales que le hace al virrey, que ahorita Fulco Mancera, no me acuerdo bien, porque se hacían en la entrada de los virreyes, se hacían unos arcos en donde, digamos, manifestaban, ponían allí escritos y con grandes alegorías y dibujos cuáles deberían de ser las cualidades de los virreyes que venían a gobernar aquí. Y don Carlos hizo uno dedicado al virrey entrante, poniendo todas las cualidades de los reyes mexicas. Entonces, vaya, desde el 17 casos específicos como don Carlos, incluso Sor Juana, que hablaba náhuatl, y una serie de cuestiones que van a cristalizar en el 18 con la fuerza de la Ilustración y con un virrey ilustrado como Revillagigedo. Pues resulta que en los trabajos que estaba emprendiendo no nos podemos imaginar eso, pero el Zócalo estaba todo desnivelado. Bueno, lo podemos entender porque nos ha tocado ver varias remodelaciones del Zócalo y la última fue en el gobierno anterior, que trataron de nuevo de ponerlo recto porque sufre muchos hundimientos, lo sabemos por el subsuelo, pero cuentan que en el siglo XVIII estaba como elevado, como que se había subido. Entonces tenía por todos lados zanjas y bueno, ya habíamos comentado que con tanto puesto ambulante era mucha la basura, los desperdicios que por ahí se arrojaban. La gente, bueno, cuentan así cosas horribles de que la gente incluso hacía sus necesidades en frente de todos porque pues no había dónde ir al baño. Entonces eran situaciones que afeaban, a pesar de las descripciones a veces maravillosas como la que leíamos la vez pasada de don Juan de Viera. Era realmente un lugar, pues en algunos aspectos creo que hasta inmundo. Entonces Revillagigedo, en este afán de ordenar la ciudad con un estilo urbanístico, porque también recuerden que ya este final del 18 va a coincidir con la ruptura del barroco. O sea, va a llegar una época de la que
se habla bastante también en la arquitectura, que es la llegada del estilo neoclásico. Este estilo, que era de líneas rectas, con una claridad de trazos, en donde no hubiera nada de figuras que llenaran el espacio. Al revés, es en ese momento cuando se pierden muchos de los retablos barrocos que nosotros quisiéramos haber conocido, ¿no? Conocemos muchos, pero había más. Por ejemplo, así de sencillito, el altar de la iglesia Profesa, que está en las calles de Madero, pues debió de haber sido de un barroquismo extraordinario, porque podemos ver en otros templos simultáneos de la misma época cómo eran los retablos, e incluso hay algunos, eso sí, algunos grabados. Pero como llega junto con Manuel Tolsá, el neoclásico, Tolsá va a llegar un poquito más tarde. En el caso de la Profesa sí lo hace Tolsá, y quitan todos los altares neoclásicos barrocos y se instalan altares neoclásicos de columnas rectas, de frontones, una serie de elementos clásicos, y por eso es neoclásico, pero que rompía con el barroco. Otro ejemplo es el Templo de Santo Domingo, allá en la Plaza de Santo Domingo, en las calles de Brasil, en donde también Tolsá, pero solamente renueva, transforma o quita el antiguo altar barroco, del altar mayor, el antiguo retablo barroco del altar mayor, y coloca uno extraordinario, fantástico. También los de la Profesa son fantásticos, de factura neoclásica. Allí en Santo Domingo sí nos podemos imaginar cómo habría sido el retablo principal, porque se conservaron los laterales barrocos. Y así, por el estilo. Quien viva fuera de la ciudad y conozca Santa Clara de Querétaro, también podrán ver que el retablo principal es neoclásico, pero los laterales son de un barroco extraordinario, fantástico, y como creo que los mexicanos seguimos siendo muy barrocos, nos da pena que hayan destruido los retablos barrocos originales. Entonces, vamos a regresar al tema del Zócalo. De la Plaza Mayor, insisto, porque para nosotros siempre ha sido el Zócalo, pero en ese tiempo no lo era. Entonces, esto está en este momento Revillagigedo en su periodo, porque fue corto, fue de 1789 a 94, si mal no recuerdo. Entonces, este trabajo de nivelar el Zócalo, pues no era cosa fácil, porque tenía doble función: arreglar el Zócalo, digamos, la plancha, y quitar a los ambulantes, quitar el comercio informal que invadía, como ya les decía yo, todo el resto de la plaza, independientemente de que ya existiera el Parián. Pues en una de esas, en donde las obras las estaba dirigiendo el ingeniero militar Miguel Constanzo, encuentran algo que verdaderamente llama la atención. Y eso fue, incluso aquí, antes de pasar a lo que les voy a contar, esto dice aquí Francisco Sedano en sus Noticias de México: la plaza, cuando estaba el mercado, o sea, todos los puestos, era muy fea y de vista muy desagradable. Encima de los techados de tejamanil había pedazos de petate, sombreros y zapatos viejos, y otros harapos que echaban sobre ellos. Lo desigual del empedrado, el lodo en tiempo de lluvias, los caños que atravesaban, los montones de basura, excremento de gente ordinaria, cáscaras y otros estorbos, la hacían de difícil andadura. De noche se quedaban a dormir los puesteros debajo de los jacales, y ahí se albergaban muchos perros que alborotaban, y a más del ruido que hacían, se abalanzaban a la gente que se acercaba. Todo esto es cierto y verdad, y de que son testigos todos los habitantes de esta gran ciudad. Pues resulta que en diciembre de 1789 se despejó la plaza para la proclamación de Carlos IV, o sea, el hijo de Carlos III, de quien estábamos hablando. Entonces, lo interesante es que una vez que terminaron las celebraciones, el virrey ordenó al corregidor intendente Bernardo Bonavía y Zapata que ya no se permitiera establecer los puestos, y que estos fueran reorganizados en la contigua Plaza del Volador. Para recordarles una vez más, hemos hablado mucho de la Plaza del Volador, es la que quedaba donde hoy está la Suprema Corte de Justicia. Entonces, realmente era esto muy interesante, porque la plaza
del Volador se va a ver invadida por todos los que estaban en la Plaza Mayor, cosa que pues tampoco era sencilla, porque la Plaza del Volador pues era más pequeña. Si calculan, el espacio de la Suprema Corte es exactamente la Plaza del Volador. Entonces, pues si la volteamos a ver comparado con el Zócalo, la plancha actual del Zócalo es un poco más grande de lo que era entonces, y hemos visto fotos de cómo la plancha llegaba pues bastante más hacia el poniente, digamos. O sea, quedaba mucho espacio entre la plancha, hoy diríamos de cemento, en aquel tiempo de empedrado, y la puerta de entrada a Palacio. Había una gran separación. Hoy es mucho menos ancho ese espacio por donde, pero de todas maneras es anchísimo. Antes era mayor. Entonces, esto de cualquier forma, pues no cabrían. Ha de haber sido un pleiterío por la ocupación de los espacios en la Plaza del Volador, en donde después también se va a hacer un mercado ya fijo, pero eso va a ser hasta la época independiente con Santana. Entonces, esto se comienza, bueno, se mueve las cosas y ya no permiten que se establezcan estas personas y que la gente se vaya más bien a la Plaza del Velador. Incluso se giró la instrucción de demoler el viejo muro del atrio de catedral, eliminando, es que no pueden creer esto, yo no lo podía creer cuando lo leí ayer, eliminando las sepulturas que estaban a flor de tierra en el cementerio del Sagrario, trasladándolas a la iglesia de San Pedro y San Pablo. O sea, ya sabemos cuál es el Sagrario. El cementerio del Sagrario, yo puedo pensar que estaría a un lado y que, pues claro, con el suelo tan complicado que se tiene en esa parte del centro y en toda parte, en todo el centro prácticamente, en donde el subsuelo es de agua, pues acuérdense que ahí estaba la laguna. Entonces, pues eso de que las sepulturas estaban a flor de tierra, bueno, me quiero imaginar qué cosa tan espantosa. Bueno, pues así. No solo eso, ordenó cambiar la horca de lugar y se la llevaron a una plazuela cercana. ¿Por qué? Porque la horca estaba ahí, allí se ajusticiaba a los malhechores que tenían sentencia de muerte. También mandó desmontar la pila, es decir, una fuente bastante fea por lo que se alcanza a ver, y ya se los mostré la semana pasada, de que estaba en el mero centro. No es cierto, estaba un poco más hacia Palacio, una fuente donde toda la gente sacaba agua, pero igual servía para lavar su ropa. Un horror, una mugre. Entonces manda a desmontar la pila y finalmente retira la columna con el busto de Fernando VI, que estaba ahí también casi enfrente de Palacio. Bueno, obviamente no hay fotografías de eso porque no existía la fotografía, pero sí hay imágenes que vimos la vez pasada, pero para que no digan que ya no se acuerdan o habrá quien lo esté viendo por primera vez, déjenme ver si les encuentro rápido la foto que pudiera yo mostrarles. Aquí está, esta es la horca, aquí la vemos, déjenme ver aquí, esta es la horca. Aquí está la columna de Fernando VI y esta es la pila. Ay, bueno, ya hice mal esta ruedita. Tiene que ser más más alargada aquí. Es esta. Ay, tampoco. Dios santo. Bueno, ya la vieron. Es esta que está acá. O sea, esta es la pila, que aquí se ve más bonita de lo que creo que en realidad era. La columna, la horca. Y aquí, como podemos ver, pues los puestos. Estos cajoncitos que vemos de este lado, se le llama cajoncitos, ya habíamos platicado de eso, estas tiendas, estos puestitos, se les conoce como los cajoncitos de San José. ¿Por qué? No sé qué San José se veneraría por ahí, pero eran estos que estaban cerca de este portal que se llamaba de las Flores. Y aquí alcanzamos a ver con dificultad, pero aquí se ve la universidad. Esto era la universidad que estaba justamente traspasando la Plaza del Volador. Entonces, esto es lo que mandó quitar Revillagigedo. O sea, manda la horca a otra plaza, desmonta esta columna, desmonta la fuente, que seguramente se fueron a la basura, porque no tengo ni la más remota idea de que las hayan puesto en otro lugar. Entonces, hace todo eso, y al momento en que ya estaban trabajando, que eso es muy interesante también,
cuando ya estaban trabajando para, para arreglar la plaza, en bajarla, inclusive decía yo rebajarla, porque dicen que para esas épocas en la plaza había emergido. Entonces, también otra cosa, se cierra la sequía real. ¿Qué era la sequía real? Pues era esta de la que hemos mencionado tanto, que pasaba precisamente a un costado de la Plaza del Volador, y que también ya hemos visto, pero ya lo hemos visto, pero y lo hemos visto muchas veces, pero va otra vez para que se acuerden, esta de aquí abajo es la sequía. O sea, todo esto que pasa aquí, donde vienen las trajineras con las verduras y tal, pareciera que estaban estacionados, pero no. Esto, algunos sí se quedarían estacionados, pero aquí se nota claramente que esto corría, aquí había un puente y ahí se quedaban, yo creo que un buen rato, para vender sus verduras. Pasaban abajo de este puente, se seguía por enfrente de el Palacio del Ayuntamiento, continuaba por lo que ahora sería 16 de septiembre, o es 16 de septiembre, y hasta lo que hoy conocemos como el Eje Central. Ya después, cuando creció el convento de San Francisco, para esta época ya había crecido, entonces topaba con San Francisco, se daba la vuelta y saldría muy probablemente por lo que hoy es Venustiano Carranza. Entonces, esta sequía también la manda Segarra Villaquiquero, es decir, la cierra porque, como estábamos leyendo, pues era una ciudad bastante sucia y esto tenía un poco de más problema porque traía toda esta fruta, toda esta verdura. Entonces, ¿a dónde se va toda esa gente? Porque también es interesante. Toda esta gente que venía a vender hasta la Plaza del Volador en trajinera, que traían sus productos desde Xochimilco y de Santa Anita, bueno, es más, desde Chalco, en muchas ocasiones, ¿a dónde se fueron? Pues seguían viniendo a la Plaza del Volador, pero ya no llegaban en canoa. En canoa llegaban hasta las calles de Roldán, que se siguen llamando igual, que eso es otra de las cosas, allá por las calles de la Talavera, en el rumbo de la Merced. También por eso ese rumbo se convierte en el rumbo comercial por excelencia ya durante todo el siglo XIX. Pues finalmente, esto, como consecuencia de estas radicales reformas del siglo XVIII, de la Plaza de Armas y áreas circunvecinas, salieron a la luz decenas de esculturas mexicas. Y lo decía otro autor, hoy te estoy leyendo a López Luján, pero otro autor que estaba revisando, comenta que estas cantidades de esculturas que salieron en este proceso de levantar toda la plancha para terraplenarla, mejor dicho, para aplanarla, que esa es la palabra que usan todos. Muchas de esas esculturas se fueron a adornar las casas de los potentados novohispanos. Ejemplo clarísimo, la del Museo de la Ciudad de México. Si ustedes ven en la esquina que hace Pino Suárez con República del Salvador, donde está la extraordinaria casa que fue de los condes de Santiago Calimaya y que hoy es Museo de la Ciudad de México, bueno, desde 1964 es Museo de la Ciudad de México, allí verán que tiene una cabeza de serpiente enorme, preciosa, fantástica, y ese es uno de los ejemplos claros. Pero hay otros objetos casi de pedacería, diría yo, que se fueron encontrando seguramente, y no solo en las obras del Zócalo. Si alguna vez tuvieron la oportunidad de ver una piedra que era una como gran biznaga que habían encontrado también al estar excavando en la librería Porrúa, en la que está en Justo Sierra y Argentina, para pues renivelar el edificio, porque ese edificio también ha sufrido muchos estragos, encontraron que se había sumido, pues, y esa esquina ya estaba dentro de la tierra, y encontraron en el ángulo preciso una imagen, una obra tallada en piedra de una biznaga muy bonita, y la estuvieron exhibiendo varios tiempo allí en la entrada de la librería, y después creo que se fue a dar al museo, no sé si de antropología o del Templo Mayor, pero ya no está ahí. Sin embargo, allí te hacían un pequeño museito de sitio donde te explicaban las características de esa piedra. También en madero y, ¿qué será? Dios santo,
que hoy es una, si no me equivoco, es de hamburguesas de McDonald's. Tiene también una piedra como un disco, pero ese sí empotrado en la pared, y así, y seguramente hubo mucho más. Lo que pasa es que hemos perdido gran parte de la arquitectura novohispana del siglo XVIII. Nos quedan algunos palacios, pero gran parte de la arquitectura de las casas, de la vida doméstica del siglo XVIII se han perdido desafortunadamente. No obstante, el centro histórico de la Ciudad de México tiene tanta riqueza que no obstante lo que se ha perdido es patrimonio mundial. Entonces, continuando con este relato, resulta que entre las piedras que se encuentran, precisamente el 13 de agosto déjenme ver qué año, porque ahí se me pierdo, 1813, tengo perfectamente la fecha del día, pero ahorita les voy a encontrar el año, 1789, el mismo año que llegó Revillagigedo, en 1789. El 13 de agosto se va a encontrar una piedra fantástica que hoy conocemos y ya sabemos que es la Coatlicue. Esa piedra la encontraron a escaso 1,5 metros de profundidad. Y lo que usted decía en ese entonces, y pues creo que está muy acertado, muy cercano a la realidad, es que la debían de haber enterrado los propios mexicas porque la pusieron boca abajo y la encontraron pues a 1,5 metros. Entendemos que todo lo que está en el subsuelo se mueve precisamente por las características que tiene la Ciudad de México, pero pues la encontraron a muy corta distancia. Aquí dice que la encontraron a 5 varas de la Acequia Real y a 37 del Real Palacio, lo que traducido lo que convertido a metros serían a 4.18 metros de la Acequia Real y a 30 metros del Real Palacio. Estaba boca abajo a 1.11 metros de profundidad. Entonces, es muy importante. A mí me parece muy significativo que se haya encontrado un 13 de agosto, porque ese día se conmemora la caída de México Tenochtitlan. En ese día, pero de 1521, fue cuando Cortés logra la rendición de Cuauhtémoc, en donde, pues, después de 70 días de sitio, los habitantes de la ciudad estaban muriéndose de hambre, más los estragos que habían sufrido por la viruela que ya había matado a muchas personas. Entonces, es muy interesante pensar que se encuentran esta piedra y por eso hablábamos de la parte del pensamiento ilustrado, y no deciden destruirla, deciden conservarla. Es más, el virrey ordena que se saque y que se coloque a la vista. Entonces se coloca frente a la puerta chica del Real Palacio. Eso lo lograron hasta septiembre, o sea, del 13 de agosto hasta el 4 de septiembre. Entonces, es una cosa impresionante, porque, la sacan y la ponen en la plaza el 4 de septiembre, y el 25 de septiembre es que la ponen enfrente de la puerta que actualmente se conoce como Puerta de Honor, y es el área donde pues están las oficinas del presidente, hoy día también su habitación, y era el área siempre desde entonces dedicada a las oficinas de los virreyes y a su casa habitación. Entonces, esa parte, esa puerta, digamos, la que está más al sur, la más alejada de la catedral, esa es la que se conoce desde entonces como, entonces se conocía como Puerta Chica, pero era porque solo tenía 2, eso es muy interesante. Solo tenía 2 puertas, la central y esta, que era la puerta del virrey, era la puerta por donde entraba a sus habitaciones. Por eso en una imagen que vimos la vez pasada, después del motín de 1692, lo que habían destruido los enojados, el pueblo que protestó, fue la parte donde vivía el virrey. O sea, esa parte que es la parte sur de Palacio. Entonces, allí la van a colocar el 25 de septiembre, la dejan un tiempo, pero el virrey pide que se estudie y que para su estudio sea llevada a la universidad. No encontré, porque yo no puedo decir nunca que no haya,
no he encontrado una descripción que diga cómo la lograron mover, aunque la universidad estaba, como ya vimos, pasando la plaza del Volador, digamos que estaba cerquita, pero cómo era posible que en ese tiempo movieran una mole que pesaba, según López Luján, 24 toneladas de peso. O sea, esto era verdaderamente increíble que pudieran haberlo movido hasta allá. Entonces, es en ese momento cuando el virrey, y lo apoya este señor Bonavía, que era corregidor, que es exhumada y protegida por su valor histórico. Él mismo dice, este señor, que era el corregidor, repito, persuadido que a este fin no puede ponerse en mejores manos que las de la Real Pontificia Universidad, me parece convendrá colocarse en ella. No dudando, la admitirá con gusto, quedando a mi cargo, si vuestra excelencia le parece bien, el hacerla medir, pesar, dibujar y grabar, para que se publique con las noticias que dicho cuerpo tenga, indague o descubra acerca de su origen. Revillagigedo le parece estupendo y se va a la universidad y se coloca allá. Dice aquí, si tomamos en cuenta la fecha de emisión de la noticia, cuando ya está en la universidad, el traslado habrá tenido ocasión entre el 29 de octubre de 1790 y el 16 de agosto de 91. Esto quiere decir que yo me equivoqué hace rato, porque les dije que había sido en el mismo 89, ¿no? Entonces el 13 de agosto de 1790, en 25 de octubre, de septiembre, la van a colocar ya enfrente de la puerta, esta pequeña puerta chica, llamada Puerta de Honor ahora, y entre el 29 de octubre de 1790 y el 16 de agosto de 91, la Gaceta de México anuncia que este traslado estaba concluido. Entonces, imagínense, no he encontrado detalles, insisto, del traslado, pero debe de haber sido de una complicación extraordinaria. Sí, aquí narran, no se los va a leer porque es un poco detallado y largo, cómo la logran sacar a partir de varias poleas, pero pues la polea hace milagros para subirla. Luego lo que se tardaron en pasarla simplemente a la puerta, enfrente de la puerta, y luego de la puerta hacia la universidad. Total, se hace la constancia en la Gaceta de México que llegó allá el 16 de agosto de 91. Entonces, realmente debe de haber sido un trabajo excepcional. Pero en ese mismo momento se va a encontrar la piedra conocida por nosotros como Piedra del Sol. Esa Piedra del Sol tiene otra suerte distinta, tampoco la destruyen. Encuentran los estudiosos de aquella época, entre los que sobresale don Antonio Díaz Soto y Gama, no, don Antonio, espérenme tantito porque ahí no quiero errarle, y se llama, espérenme tantito porque aquí lo tengo, la descripción de las dos piedras, es Antonio de León y Gama, estaba yo inventando el Soto y Gama, no. Antonio de León y Gama, él es el que va a hacer los comentarios y el estudio, ¿no? Entonces, es muy interesante porque él, León y Gama, perdón, es de los que se va a dedicar a estudiar la piedra. Se la llevan a la universidad, como estábamos comentando, y allá se le coloca en el ángulo del patio. También eso es muy interesante, porque ya saben que nunca falta el que diga que la Coatlicue la volvieron a enterrar. Eso es absolutamente falso. Esta estuvo en exhibición siempre en el patio de la universidad. Allí se queda como enrejadita, eso sí, y en cambio la Piedra del Sol, que la encuentran en diciembre de 90, se la llevan, después vamos a ver unas fotos, a colocar, que eso es algo que a mí me parece súper sorprendente, se la llevan a colocar a la torre poniente de la catedral. Digamos que estaría viendo hacia 5 de mayo,
si entonces hubiera existido 5 de mayo. Entonces estaba viendo hacia el Callejón del Arquillo, que era como se llamaba esa callecita formada a la mitad de la casa que había sido de Cortés y ya antes de Axayácatl. Acabamos de ver hace poco en las noticias que haciendo unos trabajos en el Monte de Piedad, encontraron restos del Palacio de Axayácatl. Sí, pues ahí estuvo. Luego la casa de Cortés, y era todavía, pues ya no casa de Cortés, pero bueno, la construcción seguía allí, seguía perteneciendo a los descendientes de Cortés, eso sí, siguió perteneciendo a ellos hasta bien entrado el siglo XIX, porque don Lucas Alamán, que fue un prominente conservador, pero que también colaboró en varios gobiernos no tan conservadores. Él era el apoderado de los famosos duques de Monteleone, que eran los descendientes de Hernán Cortés. Entonces, por eso se sabe que siguieron gozando de las rentas de ese inmenso inmueble hasta pues, casi mediados del siglo XIX. Entonces, volviendo al tema, allí colocan, tampoco he encontrado, insisto, no sé si existan, yo no he encontrado una descripción de cómo se llevan el monolito enorme del también conocido como calendario azteca, aunque sabemos que se llama oficialmente y correctamente la Piedra del Sol, a colocar en esa parte. Es más, si ustedes pasean por el atrio de catedral y ven esa torre que da al poniente, la que da 5 de mayo, allí van a ver que dice línea tangente de la Piedra del Sol, una cosa así, que siempre me da risa que tenga esa referencia, porque quien no sepa que allí estuvo la Piedra del Sol, pues se quedará en la luna sin entender ni de qué te están hablando. Entonces, es muy interesante porque de ahí la va a mover hasta 1885 Porfirio Díaz, que se la lleva al Museo de la Calle de Moneda. Y ya después tiene un segundo traslado, bueno, un tercero ya, porque de donde la encuentran a la torre de catedral. Después de la torre de catedral al Museo de Moneda, donde hoy es el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, y de ahí, de Moneda, se lo van a llevar a el Museo de Antropología actual. Entonces, allá en Chapultepec. Entonces, son 3 traslados para un monolito de ese tamaño. La Coatlicue va a permanecer en la universidad, que ya no existe ese edificio, desafortunadísimamente, y hasta que el museo adquiere la categoría realmente de museo de la Calle de Moneda, se van a llevar también a la Coatlicue, que por cierto la dejan al aire, o sea, mucho tiempo estuvo en el patio. Entonces es interesante porque pues estas piedras que habían estado tanto tiempo en el agua, en el subsuelo, de repente lo sacaron y pues no obstante eso, se conservaron y estuvieron al aire libre un buen tiempo. Otra de las piedras que se va a encontrar en ese momento es la piedra de Tizoc, lo que conocemos como la piedra de Tizoc, que es, pues aquí tengo una fotito que les puede ayudar a recordar cuál es, porque creo que el calendario azteca y la Coatlicue todos lo recuerdan. Es esta que aquí estamos viendo, esta maravilla de piedra que tenemos aquí, pero esa se la van a encontrar ya muy cercana a la catedral, digamos, enfrente del atrio, diríamos hoy. Entonces, le van a pedir al aldeano, a los encargados de la catedral, que por favor los dejen exhibirlo en uno de los espacios del atrio de catedral, en algún lugar donde ellos digan. Y en este caso, como ya tienen el calendario azteca, dijeron no, ya no queremos otra, entonces no le permiten, y es así las vuelven a enterrar. Ahora, ¿para qué utilizaban los mexicas esta piedra? Pues es muy probable, y ya está muy estudiado, que se utilizaba para el sacrificio gladiatorio. ¿Qué era eso? Pues cuando un prisionero lo ponían a luchar contra 2 guerreros bien armados y bien plantados, y fuertes, grandotes, ya el pobre prisionero, pues amarrado y sin las armas suficientes para defenderse, total que lo acababan entre los otros. Esto era lo que se llamaba el sacrificio gladiatorio. Entonces, supone que allí era donde se llevaban a cabo sacrificios de esta época,
de este tipo, mejor, pues sí, de la época y del tipo, y también en la parte de abajo narra las glorias de Tizoc como gobernante mexica. Entonces, esto se localizó, como les digo, en el Empedradillo, que hoy se llama la Plaza del Empedradillo, conserva su nombre, y después, pues, como no quiso el deán de la catedral tenerla en exhibición, la vuelven a enterrar. Entonces, esto es interesante porque hay toda esta historia chueca, que hay gente que dice que la Coatlicue la habían vuelto a enterrar, que porque le hacían, que los indios, los indígenas, pues, le hacían homenajes y le hacían no sé cuánto, y que la tuvieron que volver a enterrar, y que hasta que vino Humboldt la sacaron de nuevo. Esas son mentiras. Con la que pasó algo similar es con esta piedra de Tizoc. Con esta piedra de Tizoc sí, porque aquí estuvo enterrada, y esto sucedió en septiembre de 1993, se colocó en donde después se iba a colocar la cruz que estuvo en el cementerio de Catedral. En ese momento, pues allí es no escondida, pasa un buen tiempo. Sin embargo, se van de repente, venían viajeros, sobre todo viajeros, y eran los que de una forma u otra encontraban o sabían de esta piedra, y los dejaban ver. O sea, no era algo, digamos, difícil, porque lo habían enterrado muy, muy cerquita del piso, o sea, muy poca distancia de la superficie, y entonces a veces venían los viajeros que tenían conocimiento de que se podía, de que estaba allí, o la lograban ver, porque estaba muy a la vista casi, según lo que he estado leyendo, y hicieron dibujos, la repitieron, ¿no? A partir de dibujos, inclusive pudieron hacer réplicas de esta piedra fantástica, pero pues a quien dicen que sí se le volvió, se le liberó en un momento dado, fue a un inglés llamado Bullock, que él pudo verla, se le dio autorización para que la sacara y la pudiera retratar. Les digo que mucha gente dice esto de la Coatlicue, pero en realidad con la que pasó, que sí la vuelven a enterrar y luego la exhuman para que se hicieran dibujos y tal, fue con la piedra de Tizoc. Entonces, ya había habido un viajero anterior que se llamaba Dupré, que también hizo dibujos, y que Humboldt, que había venido a principios del siglo XIX, en 1803, pudo ver esos dibujos, y luego también pidió ver la original. Entonces, me imagino que limpiaban allí, quitaban un poco de tierra para que la pudieran ver estos estudiosos, y después la volvían a enterrar. Así estuvo mucho tiempo, hasta que en noviembre de 1924, ya en el gobierno de Guadalupe Victoria, fue llevada también a la universidad. Entonces, estuvo en el patio de la universidad, junto con la Coatlicue, allí un buen tiempo, y aquí hay un dibujito pequeño que tal vez convenga que se los muestre, porque es en el mismo artículo también de López Luján, en donde podemos ver aquí de este lado la Coatlicue y abajo la piedra de Tizoc. Déjenme ver cómo les aumento esto aquí. Aquí se ve la Coatlicue, y se ve, este es un óleo de Pedro Gualdi, en donde lo que representa el patio de la universidad, y este es un detallito. Entonces, aquí vemos muy claramente, más lo aumento porque luego esta transmisión a veces no es tan nítida como uno quisiera, y aquí está, otra vez, vemos la piedra de Tizoc, y aquí la Coatlicue encima. Entonces, sí vemos que esto es un hecho real, así estuvo exhibida, y nada de que enterrada y luego desenterrada para Humboldt. Eso pasó con la piedra de Tizoc, que después se va a ir al patio de la universidad. Entonces, entre los estudiosos les decía yo que estuvo Antonio León y Gama, y yo nada más les quiero mostrar uno de los dibujos que hizo él, sobre todo de la Coatlicue, que fue la que más creo que se estudió en su momento, creo.
Y aquí tenemos un dibujo, pues a mí me parece fantástico, de la Coatlicue, por, digamos, el frente, por atrás, dibujos muy interesantes, muy bien hechos, y de perfil. Entonces, estas situaciones que ellos les llamaban tanto la atención y que podrían haber sido como endemoniadas, ¿no? Y decir, no, hombre, esto destruyanlo, de como pasó en los primeros años de la conquista, pero realmente esto no lo van a permitir y lo van a estudiar. Entonces, es muy interesante pensar en todo esto porque nos permite entender cómo con Revillagigedo la vida va a cambiar, y va a cambiar en mucho, va a cambiar totalmente, y como les decía yo, van a quitar también el comercio ambulante, el comercio que estaba alrededor del Parián. Pero entonces, en febrero de 94, ya prácticamente el último año de su gobierno, Revillagigedo se dio a la tarea de ordenar la restauración del Parián, que ya para entonces, recuerden, tenía más de 90 años, se había inaugurado en 1703. Entonces, él pide que en el centro del Parián, recuerden, esto sí tengo algunas imágenes que aunque son del siglo XIX, y les voy a mostrar una litografía del Parián para que se acuerden de cómo era, porque ya lo habíamos visto la semana pasada, pero para que ubiquen lo que les voy a comentar ahorita. Este es un gran ángulo, o sea, acuérdense que era como un rectángulo y adentro otro. Aquí la gente caminaba, este es un poquito alegórico, no era mucho más cercana una imagen, o sea, un rectángulo del otro. No lo conocí, por supuesto, pero porque he visto más. Por eso, déjame ver si en esta que ya vimos, que es muy bonita y muy colorida, que se encuentra en el Castillo Chapultepec, aquí podemos ver con mucha precisión cómo era un gran rectángulo, digamos, que daba hacia afuera, y adentro otro, donde en el centro, que ya también lo habíamos comentado, estaba lleno de puestos ambulantes, o sea, movibles, semifijos, fijos, que estaban con su techito de tejamanil, aquí, o de paja, tal cual, y era donde más se concentraba la gente, y también en estos que daban a la calle, además de toda esta cantidad, que es la que el virrey va a quitar, igual que había quitado la sequía, que aquí vemos, que pasaba por este lado. Entonces, este gran conjunto, como les digo, de un rectángulo dentro del otro, pues formaba un patio central, que era el que acabamos de ver, que estaba lleno de cajoncitos, ¿no? De tienditas, de puestitos. Entonces, él se da la tarea de que al interior, tal vez era lo que se veía en el de 1830, se construyeran una serie de alacenas grandes para colocar ahí un tipo de comercio más fino del que hasta entonces se realizaba. Fue así que con el proyecto, este texto es mío, del destacadísimo arquitecto Ignacio Castera, que ganó el análisis del ayuntamiento con el mejor proyecto y la mejor postura, es que cada vez que oigo esto, me da gracia pensar que se considera una novedad como muy del siglo XX y muy como que de la Madrid para acá, el que se hagan licitaciones públicas y que se valore el mejor proyecto y el mejor postor. O mejor dicho, el mejor presupuesto, se hacía desde la colonia. O sea, se evaluaban. Claro, puede ser que exista corrupción y se evalúe y se le dé premio a uno malo, pero de que los proyectos existían desde entonces, existían. Entonces, el arquitecto, que era destacadísimo Castera, Castera igual hacía planos que obras, y fue muy reconocido en su momento porque él ayuda en todo este proceso del urbanismo de Revillagigedo. Entonces, hizo la mejor postura. La obra concluyó en febrero de 1795, especificándose el día de la entrega que los cajones recién construidos solo se ocuparan en la venta de ropa nueva, no usada, como se acostumbraba antes, ni otros trastos bromosos. Esa palabra hacía mucho que no la oía, pero es así como que estorbosos, ¿no? Entonces, realmente, eso es lo que pretendía Revillagigedo para arreglar
el comercio en la Plaza Mayor, porque, repito, ya había mandado a todos los ambulantes a la Plaza del Volador. Sin embargo, lo que nadie esperaba es que los que rentaron estos nuevos cajones se tardaron más en ocuparlos que en darse cuenta que nadie se paraba a comprar ahí, porque al haber quedado escondidos de la mirada pública, no había quien entrar a comprar, porque según ellos eran los propios vendedores de baratijas, insisto, los ambulantes, los que atraían a los compradores a todas horas, y dado que el virrey había ordenado construir un mercado en la Plaza del Volador para albergarlos, el Parián se había quedado sin ese tipo de comercio. Ante tal situación, y después de una serie de vicisitudes, el virrey autorizó, más bien ordenó, que guardando las mayores precauciones, regresaran al Parián aquellos comerciantes que habían sido expulsados, para tratar de paliar así las pérdidas de los comerciantes fijos y detener su amenaza de abandonar el mercado, lo que redundaría en la disminución de ingresos de la ciudad. Acuérdense que también ya habíamos comentado que para la ciudad era un mercado muy importante por el hecho de que todas las plazas públicas eran de la ciudad. Entonces el comercio, bueno, eran y son, que quede claro, ya lo habíamos comentado también, eran y son de la ciudad, y todo el comercio que allí se llevaba a cabo, pues redundaba en beneficios para la ciudad. Pero resulta que esto, pues no les convenía a nadie que los comerciantes del Parián se fueran o que empezaran a poner alguna protesta seria. Entonces no quedó más remedio que volver a llamar a los ambulantes con muchos cuidados, porque parte de lo que Revillagigedo había dicho, porque hay que tomar en cuenta que ya cuando se inauguran las mejoras, ya Revillagigedo no estaba, como de costumbre, le habían armado una serie de chismes y mentiras espantosos. Bueno, insisto, fue el mejor gobernante de la época colonial, y le habían armado una historia negra. Ya sabes, a los que les va bien, sobre ellos va todo. A los que hacen malas cosas pasan a muchas veces sin pena ni gloria, ni quien se fije en ellos, pero a los que hacen bien, todo mundo le tira, ¿no? Todo mundo. Y aquí el caso de Revillagigedo fue uno, entonces él está pues prácticamente solo 5 años, de 79 a 94, de 89 a 94, perdón. Entonces, esto resulta que ya cuando se inaugura esto, insisto, ya no estaba el virrey. Sin embargo, ya no estaba Revillagigedo. El que queda en su lugar, pues da permiso. Pero les comentaba yo que gran parte de la intención de Revillagigedo era evitar una desgracia, porque como todos estos puestitos eran de techo, de paja, había mucha facilidad de un incendio. Y aunque también Revillagigedo va a organizar una especie de lo que hoy diríamos un cuerpo de bomberos, pues obviamente, pues esos bomberos, ¿con qué agua corrían? Pues con un tanque que aventaban seguramente a cubetadas. No había estas máquinas, bueno, sí había algunas máquinas que hacían correr el agua, pero pues nada que ver con nuestros honrosos y heroicos bomberos de hoy. Sin embargo, pues él tenía pendiente de que en una de esas, uno de esos puestillos empezara a quemar y ocasionaría un problema muy, muy fuerte. Entonces, el caso es que el tiempo sigue corriendo, Revillagigedo se fue, y para principios del siglo XIX, ya el siglo de la independencia, va a haber otro hecho muy espectacular. El virrey Marqués de Branciforte, en aras de contentar y de tener feliz, como si el rey viniera, al rey de España, ordena a Manuel Tolsá, el gran arquitecto, el gran urbanista también. Él hace proyectos de urbanismo, pero en realidad es más bien arquitecto y escultor, que esculpa, que cree una escultura a Carlos IV, que es la que nosotros conocemos como el Caballito. Ya habíamos contado cuando hablamos del mercado Abelardo L. Rodríguez, que está ocupando parte de lo que fue los patios del Colegio de San Gregorio, Colegio Jesuita de San Gregorio dedicado a los indígenas, que fue allí, en el patio de San Gregorio, donde se fundió la escultura del Caballito. Entonces, y que tardaron también como 8 días o más para traer la escultura de allá de San Gregorio, que está en las calles de San Ildefonso, precisamente, para traerlo
acá, no es cierto, el patio quedaría en lo que hoy es Venezuela, pero acuérdense que entonces no existía Venezuela, entonces lo tuvieron que sacar por atrás, por lo que hoy se llama Colombia, y desde allí traerlo entre el empedrado y con una máquina y un carro que inventó el propio Tolsá para poderlo instalar en la Plaza Mayor. Entonces, fue un acontecimiento fantástico el hecho de haber logrado traer el caballito y además, pues el proyecto ya estaba desde años antes de que se pusiera, que se pone hasta 1802 o 3, ahorita les digo la fecha, pero lo que quiero es que vean el primer proyecto, que era una verdadera joya, nada más que lo amplié yo, porque luego, bueno, otra vez agradezco, como siempre, como la vez pasada, a Luis Fernando Tolentino y a Juan Carlos Vargas, que me prestan y que más bien me encuentran muchas imágenes, lo cual les agradezco muchísimo. Esta, si no me equivoco, me la mandó Tolentino, y aquí tenemos este primer proyecto ya hecho por Tolsá. Aquí vemos la firma, y acuérdense que está considerado, estos son de los archivos estatales españoles, por Manuel Tolsá. Escala de 4 varas castellanas. Aquí ya está el proyecto, pero tardan mucho en poderlo llevar a cabo. Sabemos que hoy día no tiene la capa volante, pero sí tiene todas las demás características que aquí vemos. Entonces, realmente este proyecto, muy bonito dibujo, por cierto, de la colocación de la escultura de Carlos IV, se va a llevar a cabo hasta principios del siglo XIX. Entonces, es muy interesante, porque ya una vez que se logra trasladar el caballito a la plaza y se inaugura, resulta bueno, además de que una fiesta sensacional, esta es verdaderamente, la vista es extraordinaria. Aquí tenemos del lado izquierdo, el Parián, es esto, además que aquí se ve como curvo, pero pues no era curvo, y en este espacio, este es el Palacio Nacional, para que todo el mundo ubique, aquí es la puerta central de Palacio, y dando la cara precisamente a Palacio, se coloca la escultura. Bueno, hay una historia larga sobre el caballito, que antes de que se colocara la que conocemos hasta hoy, y que sufrió los estragos de una muy mala restauración en 2013, y se reinaugura hasta 2018, si no me equivoco, después de muchos años de estar tratando de restaurarla, pero volviendo al tema, se inauguró primero una escultura hecha de madera, y ya después se va a inaugurar esta, en las postrimerías, ya insisto, de la época colonial. Lo interesante aquí es que no solo es la escultura, sino toda esta balaustrada formidable, que es una pena que no exista ya, que se colocó para darle realce y también para evitar que se volvieran a instalar puestos. Porque ya saben la historia de nunca acabar, que se queda un espacio vacío y se vuelven a colocar puestos ambulantes. Entonces, aquí ya estaba esta balaustrada preciosa, que hay muchas litografías que nos la dejan ver. Entonces, vale la pena pensar en lo que era. Tengo una fotitito, es tan chiquitita que hasta pena me da, pero es la primera foto que existe. Pero bueno, espérenme tantito, esto es hasta mucho después. O sea, la fotografía en México llega mucho después, y quería ver si había otra cosa que enseñarles antes del caballito. No, ya tenemos esta de 1808 que ya les enseñé, pero entonces es al principio del siglo XIX cuando se va a colocar allí esta imagen, esta escultura fantástica del caballito, que pues nos recuerda pues no a un rey que quisiéramos recordar, sino nos recuerda el arte que Manuel Tolsá logró dejar como huella en la ciudad, ¿no? Realmente, insisto, ya les decía yo dos cosas, pero su obra arquitectónica por excelencia, les decía yo antes, los altares de la Profesa y el altar principal de Santo Domingo, y la obra
artística por excelencia de Tolsá como escultor, pues es el Caballito, y como arquitecto, el fantástico Palacio de Minería, cuya historia también es digna de otra serie de programas, pero bueno, con uno o dos estaríamos, pero también es una obra extraordinaria, diría yo, construida también por Tolsá. Entonces, este sería más o menos un panorama de la Plaza Mayor en la época colonial, y dejamos para me da pena, pero para un tercer programa, porque ya estoy viendo que llevo 1 hora y 20, para un tercer programa ya con más fotos. Casi pienso que van a ser 4, porque el siglo XX ya tengo muchísimas fotos de la fototeca del Museo Archivo de la Fotografía, que nos manda, como siempre, mi querido Eduardo Ancira y su director Daniel Vargas, que nos van a permitir también darle una buena repasada al siglo XX y las modificaciones que tuvo en esta época. Entonces, pues aquí lo dejamos. Empezamos la siguiente sesión con el siglo, bueno, con la Plaza Mayor después de la Independencia, incluso durante la Independencia es interesante, porque es cuando se le comienza a llamar Plaza de la Constitución, porque no se llama Plaza de la Constitución por ninguna de las constituciones mexicanas, sino por una constitución española, que fue la Constitución de Cádiz, que aquí también se jura. Entonces, vamos a dejarlo aquí. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Espero que les haya gustado esta sesión, y aunque ahora les mostré mucho menos imágenes y luego me da pena porque me la paso hable y hable, y la próxima ya tendremos más imágenes y nuevos relatos. Muchísimas gracias y buenas noches.